Bienvenidos al canal donde bíblicamente se desmantelan las mentiras que por siglos han mantenido esclavizadas a millones de personas alrededor del mundo. Continuamos con el capítulo 1. Aspectos de la vida y carácter del apóstol Pedro dignos de imitar por quienes se sienten sus sucesores. Pedro era casado. Mateo 8, 14 y 15 dice: Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. Este pasaje de la Biblia muestra que Pedro era casado. Él sabía que para Dios el matrimonio no significaba ningún problema. Al contrario, lo enseñó a través de Pablo en 1 Corintios 7:9 cuando dice: Si alguno no tiene don de continencia, cásese. Y además, 1 Timoteo 3 del 1 al 6 enseña que el obispo debe ser casado. Y Pedro fue obispo de Babilonia en Asia Menor. El texto de Timoteo dice así: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Después de esto surge la pregunta natural: ¿esos que dicen ser sucesores de Pedro obedecen la palabra de Dios y son casados? Obviamente no. Al contrario, defienden el celibato, pero son incontinentes. Y si no, investiguen cuántas atrocidades han hecho destruyendo las vidas de niños y mujeres. Pero además la Biblia dice que el celibato es doctrina de demonios. 1 Timoteo 4 al 1 al 3 dice: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, el texto es claro. Dicen que las doctrinas de demonios prohíben casarse. O sea, más claro, ni el agua. Pedro era pobre. Hechos 3:6 dice: Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro estaba de acuerdo con esas palabras de Cristo de no se hagan tesoros en la tierra. Él vivía por fe, confiando en la protección de Dios. Por eso decía: desead primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás les será por añadidura. ¿Serán igual de pobres esos que dicen ser sucesores de Pedro? Obviamente no, solamente hay que ver la opulencia en la que viven. Ahora, Pedro nunca confesó a nadie ni pretendió perdonar pecados a nombre de Dios. Hechos 8:22 dice: Tu dinero perezca contigo, porque has creído que el don de Dios se compra con dinero. Pídele a Dios que te perdone. Aquí se narra el caso de Simón el Mago, quien ofendió a Dios pretendiendo comprar su perdón. Y Pedro no intentó confesarlo, mucho menos pretendió absolverlo a nombre de Dios, porque la Biblia dice: solo Dios perdona pecados. Lo que Pedro hizo fue enseñarle lo correcto, invitándolo a que fuera a Dios. Y le dice en Hechos 8:24: Respondiendo entonces Simón dijo: ya después de que le dijo eso, dice Simón, rueguen ustedes por mí al Señor para que nada de esto que han dicho venga sobre mí. Aquí leemos que a pesar de que Simón el Mago mostró arrepentimiento
y le pidió a Dios, a Pedro interceder por él, Pedro simplemente lo negó. Ahora, esos que se autonombran sucesores de Pedro, ¿siguen el ejemplo de lo que hizo con Simón? Por supuesto que no, al contrario. Exigen a la gente que sienta culpa por algo indebido que cometió y que vayan a, ¿para qué? Pues para que vayan a confesarse con ellos, para que dizque los perdonen absolviendo sus pecados en nombre de Dios. ¿Y el resultado cuál es? Pues únicamente mantenerlos esclavizados al Papa. También el apóstol Pedro nunca se consideró representante de Cristo, y menos otro Cristo. En Hechos 10 se narra el caso del centurión de Cesarea, Cornelio, que al ver entrar a Pedro a su casa se hincó a sus pies. Y en la Biblia, hincarse es señal de adoración, porque está escrito en el Antiguo Testamento, que en Isaías 45, 18, que dice, 18 y 23, que dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. También en el Nuevo Testamento, Romanos 14:11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Aquí acabamos de leer que solamente ante Dios debe doblarse toda rodilla. ¿Qué hizo Pedro cuando el centurión se hincó ante él y lo adoró? Lo levantó inmediatamente y le dijo en Hechos 10:26, levántate, que yo también soy hombre. En otras palabras, Pedro jamás se consideró Dios u otro Cristo. Cristo sí permitió que se arrodillaran ante él y lo adoraran porque Él es Dios. Pero ni Pedro ni ninguno de los primeros cristianos o discípulos aceptó ese trato. Ellos se consideraban simplemente ser mortales y no dejaron que nadie se les arrodillara. Los otros Cristos de hoy sí exigen arrodillarse ante ellos. Cuando Pedro levantó al centurión de Cesarea y no permitió que se arrodillara ante él, ya habían pasado como 10 años de que Cristo le había dicho en Mateo 16:18, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré a mi iglesia. Por lo que se ve, Cristo no lo hizo su representante personal con esas palabras. Más adelante vamos a ver el sentido correcto del versículo tú eres Pedro. Ahora, la pregunta es, quienes actualmente se asumen como sucesores de Pedro, levantan a las multitudes que se arrodillan ante ellos y les prohíben hacerlo recordándoles que ellos también son hombres de carne y hueso, igual que lo hizo Pedro con el centurión? Pues claro que no. ¿Y saben por qué no lo hacen? Porque eso es alimento para su ego. Pedro enseñó que la salvación es gratuita, no por dinero ni por obras. Él conocía bien el Antiguo Testamento y sabía que Isaías 64:6 dice, nuestras mejores obras son para Dios como trapos de inmundicia. Y Jeremías 2:22 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo el Señor. Es decir, Pedro sabía que nosotros, hombres y mujeres mortales, no podemos hacer nada para obtener el perdón de Dios. Y David lo tenía bien claro, y lo menciona en el Salmo 51:10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué? Porque sabía que Dios no quiere sacrificio. Lo que realmente quiere es un corazón contrito, afligido y humillado por el pecado. Por esas razones, Pedro enseñó que la salvación es gratuita, que no se obtiene por oro ni plata, sino únicamente por aceptar el sacrificio perfecto de Cristo hecho una sola vez y para siempre. Primera de Pedro 1:18 y 19 dice,
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro estaba completamente de acuerdo con Pablo, quien dijo que la salvación no es por obras. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y en Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De verdad, esos que hoy enseñan una falsa salvación por obras religiosas, limosnas, intercesión de muchos mediadores como santos que no son santos y vírgenes que nunca fueron vírgenes, ¿son sucesores de Pedro? Pues obvio no. Pedro mandaba ir a Cristo, no a vírgenes ni a santos. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se dan cuenta de lo que dijo? El camino, la verdad, la vida. No dijo un camino, una verdad, una vida, dando opciones. Él dijo: soy el camino. Y Pedro sabía que Cristo es el único camino para llegar a Dios y que nadie puede llegar al Padre por otra persona o medio. Pero Pablo también enseñó en 1 Timoteo 2:5 que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y que ese Cristo nunca cambiaría de opinión llamando a vírgenes que no son vírgenes o santos que no son santos como intercesores para salvar a nadie. De hecho, así lo enseña Hebreos 13:8 cuando dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por todas estas razones, Pedro, en su primera carta de Pedro 2:4, manda a ir a Cristo. Acérquense a Él y lo llama piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios estimada y preciosa. Como leemos, ni Pedro ni ninguno de los apóstoles aconsejan una sola vez ir a alguien que no sea Él, que no sea Jesús. No llaman a que vayamos a alguna virgen o a algún santo. En la Biblia no encontraremos una sola mención donde se aconseje acudir a otra persona que no sea Cristo. ¿Y saben por qué? Por lo que enseña el Salmo 115 del 2 al 8. ¿Qué dice? Dice: ¿por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Pues nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que las hacen y cualquiera que confía en ellos. Si Pedro enseñó a acudir a Cristo, la piedra preciosa, ¿serán sucesores de Pedro esos que hoy día aconsejan rezar a multitud de vírgenes y santos que ni ven ni oyen? Por supuesto que no. Pedro reconoció como único sumo sacerdote a Jesucristo y como sacerdotes a todos los cristianos. Él nunca mencionó otra clase de sacerdotes. Y quien conoce la Biblia sabe que Dios instituyó la ley en el Antiguo Testamento e instituyó una clase de sacerdotal en Aarón y los levitas, quienes se encargaban de mediar o interceder entre Dios y los hombres. Ofrecían sacrificios para perdón de los pecados por medio del derramamiento y la sangre de animales. Vemos en Éxodo 24 del 1 al 7 que dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y se inclinarán desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió una vez y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová,
Y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. El antiguo pacto, sellado por sangre, fue invalidado por el mismo Dios que lo había dado, prometiendo un nuevo pacto en el Nuevo Testamento para perdón gratuito de los pecados. Jeremías 31, del 31 al 34 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El nuevo pacto de salvación gratuita fue sellado también por la sangre de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en ese nuevo pacto, el de la gracia, Cristo se presenta como el sumo y único sacerdote, que al perfeccionarlo con una sola ofrenda exclamó en Juan 19:30: consumado es. Hebreos 7 del 17 al 19 dice: pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, pues nada perfeccionó la ley, o sea, la ley mosaica, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Este es el nuevo pacto, el pacto de la gracia que invalidó el antiguo pacto, el pacto de la ley mosaica, el del antiguo sacerdocio de Aarón y los levitas. Gálatas 2:16 en el Nuevo Testamento dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nada será justificado. Y Gálatas 3:11 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá, no por obras. Ahora, eso no significa que quienes somos salvos no hagamos obras, pero no las hacemos para ganarnos ni el perdón ni la salvación. Las hacemos porque ya somos salvos. Por eso las hacemos. Hebreos 7, 18 y 19 dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. El libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 7, hace referencia a Cristo como el único sacerdote y único mediador entre Dios y los hombres. Lo acabamos de leer. Y en Hebreos 10, del 10 al 12, nos enseña: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Que ninguno de los sacrificios diarios que ofrecen los sacerdotes, padres, curas, obispos, cardenales, como usted les quiera llamar, pueden quitar el pecado. Porque el sacrificio de Cristo
que fue hecho una sola vez y para siempre, es suficiente para santificarnos ante Dios. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Pedro, como buen judío y conocedor de la ley, lo sabía. Por ello aconsejaba ir a ese único y supremo sumo sacerdote, quien es Cristo. La piedra viva de Primera de Pedro 2:4, que dice, acercándose a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios, escogida y preciosa. Pero al mismo tiempo nos dijo en Primera de Pedro 2:5 que todos los cristianos, sin excepción, somos también piedras vivas en el edificio de la iglesia. Por eso dice, ustedes también, dice, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para que ofrezcan sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pero no nada más dijo eso. También dijo en 1 de Pedro 2:9 y 10, dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Aquí Pedro dirigió sus epístolas a un grupo de cristianos y les llamó real sacerdocio, pero nunca, jamás mencionó una clase especial de sacerdocio aparte del de todos los cristianos. Y en ninguna parte del Nuevo Testamento hay mención alguna a otra clase de sacerdotes. Al contrario, Romanos 12 del 1 al 2 dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estos pasajes se aconsejan a todos los cristianos sacerdotes, y Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí se hace mención a Cristo como el sumo sacerdote que nos hizo reyes y sacerdote. ¿A quiénes? A todos los que creemos en él. El clero católico, como cuerpo de servidores del Papa, nació en el siglo VII y es totalmente falso de toda falsedad por las razones bíblicas que ya fueron dadas. Si Pedro creyó en Cristo como el único sumo sacerdote y no creyó en una clase especial de sacerdotes al estilo de Aarón y los levitas, serán sucesores de Pedro esos que enseñan que aparte del sacerdocio de todos los cristianos, hay el de los llamados otros Cristos, como los llama la Biblia. Claro que no son sus sucesores. Cristo no dejó otros Cristos o supuestos representantes. Cristo no tiene vicarios en la tierra. Cristo dijo en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados, y en Juan 6:37 dice, el que a mí viene no le echo fuera. Esto significa que quiere que vayamos a él, quien no dejó ningún intermediario. De haberlo hecho, no habría manera de asegurar que no iba a echar fuera a nadie. Pero todos tenemos acceso libre a Cristo. No se requieren mortales de ninguna clase que nos lleven a él. Si nosotros aplicamos las verdades bíblicas de Cristo y atendemos a su invitación que es abierta, ninguno de los cristianos de la Biblia buscó jamás ser representante de Cristo, y menos pretendieron ser otro Cristo, lo que es igual a un salvador falsario. Como ya leímos, el propio apóstol Pedro invita a ir a Cristo en 1 de Pedro 2:4. Acérquense a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y cuando Cornelio creyó a Pedro otro Cristo o Dios, cuando se le arrodilló, Pedro inmediatamente lo rechazó.
y se apresuró a decirle que él, o sea, Pedro, era simplemente un hombre. Eso está en Hechos 10:26 cuando dice, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Los que hoy día enseñan que hay jefes de los cristianos, representantes de Cristo en la tierra, otros Cristos, profetas de los últimos tiempos, apóstoles de este siglo, etc., son viles engañadores cumpliendo la profecía de 2 de Timoteo 3, del 1 al 3, que dice, también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos jalepos, tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Ustedes nada más dense cuenta a quién reciben en el Vaticano. ¿Reciben a personas de a pie? No. Reciben a la monarquía, reciben a gente importante, hombres de negocios, reciben a todo tipo de... Usted nunca va a ver a un descalzo ahí. Y de eso es de lo que está hablando el texto, que son vanagloriosos, soberbios. Eso es lo que hacen. Por otra parte, esos falsarios son también engañados porque son ciegos, guías de ciegos que ignoran las palabras de Cristo con las que puso punto final a la discusión sobre quién iba a ser el mayor o jefe de los demás. Marcos 9:33 al 35 dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputaban entre ustedes en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a las 12 y les dijo, hey, vengan para acá mis chiquitos, siéntense aquí. Miren, si alguno quiere ser el primero, tendrá que ser el postrero de todos y el servidor de todos. Bueno, con todas las evidencias bíblicamente documentadas y presentadas aquí, y si son sinceros que buscan la verdad, habrán de aceptar que el apóstol Pedro nunca jamás estuvo en Roma. Por lo tanto, no fue el primer papa, y mucho menos fue jefe de los apóstoles, como lo han enseñado por siglos. Y por la contundencia histórica en los escritos de los llamados padres de la Iglesia de los siglos IV, V y VI, que no hacen mención alguna a que hubiera un supuesto papa u obispo universal en esos siglos, nos damos cuenta que el papado y el catolicismo romano se iniciaron en el siglo VII. Los espero la próxima semana y les invito a que se suscriban, me regalen un like y compartan. También pueden encontrarme como la sierva de Jesucristo. El Señor les bendiga.